Bueno, hermanos, vamos a continuar con la segunda parte del capítulo 8 de Romanos. Abran sus Biblias en el capítulo 8 de Romanos y vamos a la altura del versículo 28. Romanos 8, 28. Ok. Les decía que el capítulo 8 de Romanos es un capítulo dedicado a la victoria del cristiano, victoria que no obtiene por sus propias fuerzas, por supuesto, sino por lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y todo este capítulo 8 es uno de los capítulos más gloriosos de la Biblia, porque es un capítulo que por sí solo resume todo lo que Dios ha hecho por nosotros, y es un capítulo que nos da fuerza, esperanza, poder, sabiduría sobre toda circunstancia, sobre toda necesidad. Es un capítulo glorioso cuando alguien está pasando por una prueba, por una dificultad, o cuando está postrado en una cama y tiene ya los días contados. Me preguntan, ¿qué le leo? Yo le digo, léele el capítulo 8 de Romanos. Es un capítulo supremamente glorioso que nos muestra cuán grande es Dios y que nos libra de todos nuestros temores. Hay un subtítulo en el capítulo 8, en el versículo 28, hay un subtítulo que dice más que vencedores. ¿Quiénes somos más que vencedores? Nosotros. Ok, listo. Entonces esa es una promesa. Resulta que esa es una promesa. No sé cuántos de ustedes están librando una batalla ahora con algo. ¿Quiénes están librando una batalla? A ver, levanten las manos. ¿Quiénes están librando una batalla de algo? Puede ser de enfermedad, puede ser de angustia, puede ser de depresión, puede ser de soledad, de cualquier cosa que sea que estemos librando la batalla. Bueno, en el día de hoy la Biblia nos dice que sobre esa batalla nosotros no seremos, sino que somos más que vencedores. Mire la selección de palabras, no vencedores, porque vencedores ya sería bastante, pero no vencedores, sino más que vencedores. Entonces, comencemos por mirar para quién es esa promesa, y vamos a leer el Romanos 8 y vamos a leer desde el 28 hasta el 30. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces comienza la promesa diciendo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Es casi que un eslogan que nosotros repetimos siempre que nos pasa algo, y lo sabe todo el mundo de memoria. Cuando sucede algo inesperado o indeseado, porque no todo lo inesperado es indeseado, pero cuando sucede algo indeseado, algo que no queremos, nos consolamos con esta frase que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si hasta allí fuera la frase, eso fuera un problema. Saber que todas las cosas me ayudan a bien y están condicionadas a que yo ame a Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. El problema está en que no estamos muy convencidos de amar a Dios. Nosotros somos muy fáciles de decir, yo amo a Dios. Y es que yo no conozco a nadie que no diga que ama a Dios, ¿cierto? Pero en el transcurso de nuestra vida y las decisiones que tomamos gritan que eso no es así. O sea, que nosotros realmente no amamos tanto a Dios como nosotros queremos decir. Y cuando tenemos una conciencia lo suficientemente sensible, decimos, bueno, todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios, pero yo no estoy como tan convencida de que mi amor por Dios sea perfecto. Muchas veces he amado otras cosas más que a Dios, o quizás casi siempre amo otras cosas más que a Dios. Si la promesa dependiera del amor que yo siento por Dios, la promesa no fuera simple y el enemigo pondría duda en mi mente y no podría tener la certeza
de que de verdad todo está orando para mi bien, aunque sea indeseable, porque me quedaría pensando qué tanto amo yo a Dios. Y lo cierto es que aunque yo amo a Dios, mi amor por Dios tiene que ser perfeccionado. Me hace falta mucho más por amar a Dios. Me hace falta crecer mucho más en el amor de Dios, como para tener la certeza de que todo me va a ir bien, porque con toda seguridad que yo amo a Dios por encima de todas las cosas, y no siempre es así. Pero la promesa dice para los que aman a Dios, y no se refiere solamente a los que aman a Dios, sino que hay otra característica. Son dos características de las personas a las cuales todo lo que les pase les ayuda para bien. Ojo, que tiene que ver con algo que nosotros en términos humanos podríamos decir, esas personas sí son de buenas, o lo contrario, cuando nos va muy mal, ¿qué es lo que decimos? A ver, una frase coloquial, ¿qué es lo que decimos cuando nos va como perros en misa? ¿Qué es lo que decimos? Estoy salado, de pronto me echaron algo. A lo mejor me hicieron algo, quién sabe qué será. Yo tengo que ir como para que me oren, me echen aceite, me saquen lo que tengo, o me den un agua y me bañen y me quiten la saladera. Pensar en todo eso y encontrarlo con este versículo que dice que a los que amamos a Dios, pase lo que pase, todo nos resulta para un bien. ¿Será posible eso? Entonces dice, los que aman a Dios. Bueno, sí, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Yo amo a Dios, pero no como debiera. Y creo que esa debe ser la convicción de todos nosotros. Lo amamos, pero nos falta. Ok, pero no es solamente a los que aman a Dios, sino también a los que conforme a su propósito son llamados, y esto sí arregla la situación. Esto sí arregla la situación, porque si yo les hago una pregunta, ¿tú sientes que Dios te ha llamado? Sí. Cuando Dios llama, uno oye, hermano. Es que no es posible que Dios te llame y tú no oigas. Es decir, no es posible que alguien tan fuerte, tan omnipotente, tan poderoso, tan glorioso te llame y tú no sepas que te están llamando. Uno siempre sabe que Dios lo está llamando. Ahora, por lo general, uno siempre se hace el loco al principio. Al principio uno se hace como que no es con uno. Como que no, yo sé que Dios quiere, pero yo ahorita mismo no, porque yo estoy estudiando, cuando yo me gradúe, o yo estoy muy joven para meterme a eso de aleluya. No, yo tengo una vida por delante, a mí me van a quitar todos los placeres del mundo. No, eso por ahora no es. Pero ¿por qué lo dices? Porque sabes que hay una instancia divina que te está llamando a una vida mejor, pero tú no consideras que esa vida sea mejor. Pues cuando uno pasa al otro lado, cuando se da cuenta que es mejor, pero antes uno cree que la vida que tiene es la mejor vida. Pero cuando Dios te llama, Dios sabe que te está llamando, y el llamado de Dios es algo que no tiene que ver con nosotros. Entonces eso es bueno. ¿Por qué? Porque el llamado no tiene que ver conmigo. El llamado no es responsabilidad mía. El llamado no limita esta promesa a mi comportamiento, ni a mis afectos, ni a mis emociones. El llamado hace que le vaya bien a todas las personas a las cuales Dios llama con un propósito. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, ¿quiénes son los que aman a Dios? Que ahora está aclarando quiénes son los que aman a Dios. Los que aman a Dios son aquellos a los cuales Dios llama con un propósito. Todos conocemos la historia de José, porque creo que la hemos estudiado últimamente, la historia de José, que todos sus hermanos le tenían envidia porque José era el pechichón de la casa. José fue vendido por todos sus hermanos lo vendieron, lo traicionaron, llegó como un esclavo a Egipto. Allá en Egipto iba de mal en peor. Allá le empezó todo ese conjunto, como hay una serie en la televisión que veían mis nietos que se llama una serie de eventos desafortunados. Entonces, cuando José llegó a Egipto, le empezaron toda una serie de eventos desafortunados. Se portaba bien, pero entre mejor se portaba, entre más correcto era, peor le iba.
El hombre era supremamente honesto, supremamente correcto, supremamente íntegro, excelente en su trabajo, pero resulta que una mujer mala se enamoró de él, se quería acostar con él, entonces trató de seducirlo y como el chico era íntegro, el chico era casto, era puro y dijo, no, tú eres la esposa de mi señor, yo no voy a traicionar a mi jefe, etcétera, etcétera. Entonces ella lo acusa a él de que él abusó de ella y total es que al muchacho se lo llevan preso a la cárcel. Allá en la cárcel continúa con su integridad, continúa con su honestidad, continúa con la excelencia en su trabajo y se gana la confianza del jefe de la cárcel, le entregan las llaves de la cárcel, comienza a servir en la cárcel, comienza a trabajar en la cárcel como preso, pero sirviendo en la cárcel, y luego le interpreta los sueños a un hombre que se va de nuevo a trabajar con el faraón y él le pide al señor al que le interpreta los sueños que lo dejan libre, que por favor se acuerde de él, que lo ayude con el faraón, que él fue apresado injustamente y el muchacho también se olvida de él, también lo traiciona, también lo olvida. Él va de traición en traición, de decepción en decepción, hasta que finalmente pareciera que como que Dios se acuerda de él y un día Faraón tiene un sueño y el muchachito que se le había olvidado que él descifraba los sueños, dice, ya en la cárcel hay un hombre que descifra sueños, ahora es que me acuerdo. Entonces lo hacen traer y finalmente otra vez el faraón descubre la sabiduría de José, descubre la integridad de José, descubre todo lo que es José y José llega a ser el hombre más poderoso de Egipto. Ahí en esa historia es donde más se ve todo. Y cuando llegan sus hermanos, los traidores, los que lo habían vendido, José les dice unas palabras que muestran que él comprendía claramente lo que está escrito aquí en Romanos. Les dijo, ustedes pensaron hacerme un mal, pero Dios lo volvió en un bien. Y me trajo, Dios me trajo. Él no dijo, ustedes me vendieron para que yo, no. Desprovisto de todo resentimiento y de todo rencor, dice, Dios me trajo acá. ¿Cómo me trajo Dios acá? A través de la envidia de ustedes, a través de la traición de ustedes, a través de la ignominia, de todo eso tan horrendo que hicieron. Dios me trajo acá. ¿Para qué? Para yo convertirme en lo que soy. ¿Y qué es lo que era José? El hombre que podía proveer alimento a toda la tierra. Entonces ahí se muestra claramente que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Pero sigamos con el tema del amor. ¿Cómo hacemos si no estamos muy convencidos de que nosotros realmente amamos a Dios? Entonces dice, esto es, los que aman a Dios son aquellos a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros no amamos a Dios porque se nos ocurrió. ¿En qué consiste el amor? Dice la Escritura. El amor consiste en que Dios nos amó primero. El amor que nosotros sentimos por Dios es un amor que nace de conocerlo. Nosotros no podemos amar lo que no conocemos y no podemos conocer a Dios a menos que Él se manifieste a nuestras vidas. Nadie puede conocer a Dios. Nadie puede conocer a Dios porque Dios está por encima de mi capacidad mental e intelectual. Dios tiene que revelarse a mi vida y darse a conocer. Y es completamente imposible que Dios se revele a mi vida, se dé a conocer como lo hace con los que Él ha llamado y que nosotros no terminemos enamorados de Dios. No sé si recuerdan las palabras del profeta Jeremías cuando él está en una lucha, en una crisis existencial, porque entre más le sirve a Dios, más mal le va. Entonces, él quiere como dejar el ministerio y dejar de hablar de parte de Dios porque la gente lo calumnia y todo eso. Entonces, él dice, yo trato de abandonar a Dios, pero luego dice, no puedo. Y hay una frase donde él dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo y me venciste. No es posible conocer a Dios y no amarlo. No amamos a Dios porque no lo conocemos. Dios es adorable porque es digno de adoración. Entonces, todo el que conoce a Dios, pues finalmente se enamora de Dios. Nadie puede resistirse
a su bondad, a su misericordia, a su poder, a su belleza, a su justicia, a su grandeza, a todo lo que Dios es y a todo lo que Dios ha revelado. Y eso comienza porque por un llamado. Dios llama a los que quiere, no es a todos, a los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, lo que hace que yo me enamore de Dios es cuando Dios me llama, Dios me conquista, Dios me seduce, Dios me muestra quién es Él y yo comienzo a amarlo. Por eso Juan dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, no, sino en que Él nos amó primero y se entregó por nosotros y como consecuencia nosotros ahora le amamos. Pero todo comenzó porque Él nos ha llamado. Ahora dice que nos ha llamado con un ¿qué? Con un propósito, con un propósito. ¿Cuál es el propósito para el cual Dios nos llama? Ahí está en la Escritura. ¿Cuál es el propósito? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando Dios nos llama porque Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Un propósito que no está en nuestra mente, en nuestro corazón, ni en nuestros sueños. Esa teología antropocéntrica que dice que Dios te llama para hacer realidad tus sueños. Eso es una herejía, eso no existe, porque nosotros no podemos ni siquiera alcanzar ni dimensionar los sueños de Dios. Y de hecho Dios no tiene sueños, porque Dios ni duerme ni sueña. Cuando nosotros soñamos, tratamos de alcanzar cosas que a veces las podemos alcanzar, pero a veces no. Hay sueños, humanamente hablando, que se hacen realidad y hay otros que no. Sencillamente que no, hay otros que tienen que ser abandonados porque están fuera de toda posibilidad. Entonces no se trata de mis sueños, el propósito de Dios no tiene que ver con mis sueños, el propósito de Dios tiene que ver con su plan, el plan de Dios, el plan eterno de Dios, el propósito eterno de Dios. Y Dios nos llama para ese propósito. Ahora, ¿cuál es ese propósito? En el versículo 29 encontramos que ese propósito implica todos los atributos o las perfecciones de Dios. Dios tiene atributos que lo hacen Dios, que son exclusivos de la persona de Dios. Uno de esos atributos se llama la presciencia de Dios, es decir, el conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas, pero específicamente de las personas, Por eso el versículo 29 comienza diciendo, porque a los que antes conoció. Esa es una frase que implica una profundidad bien grande, bien vasta, porque el antes tiene que ver con antes de la existencia, es decir, Dios me conoció antes de que yo existiese. Dios me conoció antes de Él crearme. Antes de haberme creado, ya Dios me conocía. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios me conocía. Ya estamos hablando de una parte que tiene que ver de un atributo divino, algo que no es comunicable a la humanidad. O sea, yo no puedo conocer qué hay en el corazón de Paola, yo no puedo conocer qué hay en el corazón de José, yo no puedo conocer qué hay en el corazón de Mariela, no lo puedo conocer. El único que puede conocer corazones, y aún antes de que esos corazones existan, es Dios. De hecho, hay por acá un salmo que quiero que lo miremos, como siglos antes el rey David entendió este asunto del conocimiento anticipado que Dios tiene de las personas, no digamos de las cosas, porque pienso que es más fácil conocer algo que yo voy a crear a conocer el corazón de una persona. Y el Salmo 139, si leemos los 3 primeros versículos, dice: oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo.
Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú ya lo sabes. Ese es el conocimiento que Dios tiene del interior de una persona. Pero ese conocimiento no empezó cuando la persona comenzó a existir. Y si vamos en el mismo Salmo, al versículo 13, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra. Versículo 16 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. Cuando está formando Dios el embrión, pues la Biblia lo dice, esto es como un lenguaje figurado, porque no es que Dios saque un libro, porque imagínense un libro con la vida de todas las personas, ¿de qué tamaño sería el libro? Está hablando de un conocimiento previo que Dios tiene, un conocimiento anterior. Dice, cuando yo era un embrión, tú tenías un libro donde estaban escritas todas las cosas que serían luego formadas. Y no se refiere al resto de la formación de mi cuerpo, sino a cada uno de los días que yo voy a vivir en esta tierra, a lo que voy a hacer, a lo que voy a decir, las cosas por las cuales voy a reír, las cosas por las cuales voy a llorar. Todo lo que voy a hacer en esta vida, sea bueno, sea malo, ya Dios lo sabe. Desde antes de que yo existiese, desde antes de que yo viniera a esta tierra. A eso se le llama la presencia de Dios. Y Dios, con ese conocimiento que tiene de todo lo que somos, de todo lo que hacemos, de todo lo que pensamos, con ese conocimiento es que Dios nos escoge, es que Dios nos llama. Primeramente Dios nos llama. Quiero que vengamos a Primera de Pedro, donde habla de la elección. Sí, dice en Primera de Pedro capítulo 1, el versículo 2, dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios. O sea, el conocimiento, ciencia es conocimiento, pres es anterior al conocimiento, un conocimiento anterior a lo que se conoce. Es decir, antes de que existiese aquella cosa, ya Dios la conocía. Elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. ¿Elegidos para qué? Mire lo que dice aquí, para obedecer y ser rociados con la sangre del Señor Jesucristo. Ahora veamos cómo lo dice el apóstol Pablo. Dice, porque a los que antes conoció su presencia. ¿Cuándo es ese antes? Antes de la fundación del mundo, antes del minuto cero, antes de que Dios creara la tierra, ya nos conocía, ya te conocía de manera íntima y personal. Esta es una de las revelaciones que Dios hace en su palabra, de las revelaciones más gloriosas, de las revelaciones más grandes, que antes de que tú vinieses a existir, ya Dios te conocía. Y en ese conocimiento que tiene, hay un plan contigo que tiene que ver con escogerte. Ahora, ¿cuál es ese propósito? Dice, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí está el detalle. Aquí está el detalle. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con mi vida? Y nosotros decimos, no, que el propósito es que yo sea grande, que yo sea famoso, que yo sea importante. Eso puede estar dentro del propósito, pero no es el propósito, no es eso lo que Dios está pensando. Lo que Dios está pensando es que tú te parezcas a su Hijo Jesucristo. A nosotros nos encanta decir que todo el mundo es hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios. Bueno, cuando ya nos damos cuenta que no es así, entonces decimos, sí, la verdad es que no todo el mundo es hijo de Dios, pero antes de que nosotros fuéramos hijos de Dios, éramos hijos del diablo y no lo sabíamos, ¿cierto? Uno viene a saber que no era hijo de Dios cuando realmente ya es hijo de Dios, pero cuando uno no es hijo de Dios, uno se cree hijo de Dios. Entonces, en eso consiste pues el engaño, y en eso consiste pues la mentira. Pero resulta que
solamente los que creen en Jesucristo son hijos de Dios. Sin Jesucristo no se puede ser hijo de Dios. Ahora, para que Dios me vea como su hijo, o sea, cuando hablamos de ser hijo de Dios significa que tenemos que parecernos a Dios, porque los hijos se deben parecer a sus padres, ¿cierto? Y el único hijo que se parece a su padre o que es exactamente igual a su padre, el Padre y yo uno somos, dice Jesucristo. Solamente Jesucristo. El único hijo que Dios tiene en el cual Él se deleita, porque nosotros nos deleitamos en nuestros hijos, ¿cierto? Vemos a nuestros hijos, vemos una foto, ¡ay, mi hijo tan lindo! Y eso puede ser horroroso, pero uno lo ve divino. Uno lo ve divino y hay de alguien que te diga que no es lindo. Se convierte enseguida en el número 1 de tu listado de gente aborrecible porque se están metiendo con la belleza de tu hijo. Entonces, uno ve a su hijo divino, no importa que sea de la más mala clase, patán y guache, a uno le parece que su hijo es divino. Bueno, Dios no se complace en ningún hijo que no sea como el Señor Jesucristo. La Biblia muestra que cuando el Señor Jesucristo se fue a bautizar en el jardín, en el río Jordán, salió una voz del cielo, el Padre dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo ¿qué? Complacencia. Dios no se complace en ningún tramposo, en ningún mentiroso, en ningún envidioso, en ningún fornicario, en ningún... No, ¿por qué? Pues porque es santo. Si Dios se complace en un mentiroso, no es santo, no es puro, no es justo. Cuando digo se complace es que lo mire y se deleite. Dios mira a Jesucristo y se deleita y dice, este es mi Hijo amado en el cual yo me deleito. Y si yo quiero ser hija de Dios, yo tengo que parecerme a Él, porque Dios tiene que deleitarse en mí de la misma manera en que yo me deleito en Él. Y para que eso suceda, Dios tuvo que hacer algo supremamente grande y supremamente glorioso, que fue entregar a su Hijo Jesucristo. Pero lo importante es que yo entienda que el propósito de Dios es que yo me parezca a Jesús. Porque eso le da sentido a muchas cosas que me pueden estar pasando. Porque de pronto lo que me está pasando no es bueno para mis propósitos, para mis planes, pero para el propósito de Dios sí es bueno. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que me parezca a Cristo. Hermano, y entre yo más lejos esté de ese propósito, entre más desubicado esté de ese propósito, entre más ajeno esté a ese propósito, menos voy a entender por qué me pasan las cosas que me pasan. Y lo que es peor, ahí va, es que cada vez me van a pasar cosas peores. Porque si yo no quiero ser como Jesucristo, y ese es el propósito de Dios, que yo tenga en mi carácter y en mi modo de ser las marcas del Señor Jesucristo, para que yo pueda decir soy hija de Dios, con mi conducta, con mi manera de hablar, con mi manera de vivir, sin blasfemar su nombre. Para que suceda todo eso, Dios va a obrar lo que tenga que hacer. Lo que tenga que hacer. Entonces, cuando yo tengo claro el propósito de Dios, que me parezca a Jesús, yo puedo enfrentar las circunstancias adversas no con un... Yo no sé por qué a mí me pasan tantas cosas malas si yo soy tan buena. Hace como una semana oí una persona hablar así y dije, caramba, no parece que se congregara aquí. Sí, he perdido todo mi tiempo. Porque cada vez que nos acercamos a Dios, la única certeza que ganamos es la certeza de que no somos tan buenos. Entonces, cuando mi modelo es Jesucristo, salen a la luz mis falencias y aquellas cosas humillantes y vergonzosas por las que estoy continuamente pasando cobran un sentido y un significado, y existe una posibilidad de que yo pueda entender un poco mejor y acercarme un poco más a la mente de Dios, que está tratando de formar a Jesucristo en mi vida, que está tratando de formar la humildad de Jesús, la mansedumbre de Jesús, la integridad de Jesús, la fortaleza de Jesús, la longanimidad de Jesús, la misericordia de Jesús, la clemencia de Jesús, formarla en mi carácter. ¿Cómo sería si Dios me da todo lo que yo quiero?
¿Cómo sería un niño al que no le negamos nada y le damos todo, todo, todo? Pataleta armada, capricho obtenido inmediatamente. ¿Qué estamos criando? Un monstruo. Luego Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y ese propósito es que nos parezcamos a Cristo. Y allí las cosas comienzan a tener sentido. Entonces ya eso de que a los que aman a Dios las cosas nos ayudan para bien, uno ya no se pregunta, pero qué bien, oye, pero qué bien, ¿de qué me va a servir tremenda enfermedad? ¿De qué va a servir que me atraquen allá en la mitad de la calle y me quiten todo? ¿De qué me va a servir? Si es para parecerme a Cristo, sí me puede servir y mucho. Oh, sorpresa, no siempre los propósitos de Dios, no siempre a veces se alinean con los míos. Pero vamos en lo que Dios nos dice acerca de su carácter. Lo primero es de su carácter, no de su naturaleza. La primera es su presencia, es decir, nos conoce de antemano, nos conoce antes de formarnos, nos conoce antes de que existamos. Y lo segundo es la predestinación. Predestinación, un destino. La palabra predestinación viene de un griego que significa, un griego que se escribe pro-horizó, que significa demarcar un horizonte, pro-horizó, de ahí viene la palabra horizonte, demarcar un horizonte, demarcar un futuro demarcado, predestinado, un destino preestablecido por Dios. Eso es lo que significa la palabra. Tenemos un destino establecido por Dios. Así que aquí nadie tiene mala suerte, sino que tiene un destino prefijado por Dios, ojo, en la eternidad. Si pudiéramos agarrar ambos libros al mismo tiempo, el capítulo 1 de Efesios, cuando nos dice que nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo se efectúa la predestinación divina? Es decir, cuando Dios fija tu destino, ¿cuándo? En la eternidad, por fuera del tiempo. Antes de que el tiempo existiese, antes de que tú existieses, Dios predestinó tu vida, lo que tú ibas a hacer, lo que te iba a suceder, en lo que te ibas a convertir. Porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, para que en la familia se parezcan. A usted no le ha pasado, no sé si hay alguno aquí que vienen y lo conocen y te dicen, pero él no se parece a los demás. Ay, pero él es el hijo de Juanchito. Sí, él es el hijo de Juanchito, él es el menor. Ay, pero salió diferente. Ve, ese pelado no se parece a nadie. Y uno queda así como que pensativo, como que ¿qué querrá decir? Tú sabes, hay gente un poco imprudente, pero esas cosas pasan, ya. O el mismo pelado te pregunta, mami, yo porque no me parezco a nadie. Y cosas así que pueden pasar. Bueno, en la familia de Dios ha predestinado que todos nos parezcamos a su Hijo Jesucristo. Él es el primogénito, o sea, Él es el hermano mayor. Usted sabe, cuando usted tiene el segundo hijo por lo general va a copiar al mayor. Y de pronto hasta lo supera. El asunto es que aquí nadie puede superar al Señor Jesucristo, pero sí podemos colocarlo como un modelo a seguir. Y ese fue el modelo que Él quiso trazar para nosotros en la cruz del Calvario. Un modelo que va en contra de todo lo que la sociedad nos enseña. Todo lo que la sociedad nos muestra es contrario a Jesucristo. Todo. Si miramos a Jesús encontramos un modelo totalmente antagónico. ¿Por qué Jesús es odiado? ¿Por qué podemos hablar de Buda, podemos hablar de Mahoma, podemos hablar de todos ellos y no pasa nada? Pero cuando uno habla del Señor Jesucristo, los ánimos se caldean, la gente se pone brava. ¿Por qué nunca hay, por ejemplo, marchas LGTBI que le estén
haciendo cosas al Dalai Lama o que estén profanando personajes que tengan que ver con cualquier religión, no, pero sí tienen que ver con la profanación del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo sencillamente es contrario a todos los modelos que el mundo propone para que sigamos. Cuando decidimos poner la mirada en Jesucristo, en el Jesucristo que está revelado en la Biblia, no en el que yo me imagino, no en el de la canción de allá hay un señor que habla de Jesucristo y en su vida se ha leído un capítulo de la Biblia, no como el Jesús de Ricardo Sáenz o el Jesús de por allá, un poco de Jesús es inventado. No, el Jesús que habla en la Biblia, cuando nosotros colocamos ese modelo a seguir, nos vamos a dar cuenta que el mundo entero gira en contra de ese patrón, en contra de ese modelo. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros. Por eso es que no siempre las cosas nos salen como queremos. Siempre las cosas a veces salen al revés. ¿Por qué? Porque estamos a veces marchando detrás de un modelo equivocado y Dios dice, el modelo es este. A este es a quien yo quiero que se parezcan todos los que dicen que son mis hijos y todos los que me aman. Entonces dice, nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito, o sea, el mayor, el heredero, entre muchos hermanos. Bueno, y ahora sigue diciendo, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es como una película que comienza con el final. ¿Ustedes han visto esas películas en que te muestran un cuadro del final y luego empiezan a retroceder cómo fue que las cosas llegaron allá? Sí. Entonces, la vida con Dios es así. Él te llama y tú no sabes ni para qué ni por qué. Él te llama y tú no sabes ni para qué te llama, ni por qué te llama, ni qué es lo que quiere. Pero cuando te llama, aunque tú no lo sepas, cuando te llama, ya Él hizo todo lo que va a hacer. Cuando Él te llama, ya estás predestinado, ya estás escogido, ya estás justificado, ya estás glorificado. Cuando Él te llama, ya todo el plan está desarrollado. Vamos del final, del principio para el final. Todo comienza con que Dios me llama. No. Todo comienza en la cruz del Calvario. Todo comienza en la eternidad. Cuando Dios entrega a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Pero nosotros existíamos cuando Jesús subió a la cruz. Existían nuestras mentiras, existían nuestros errores, nuestros pecados, existía todo lo malo que hemos hecho, existía cuando Jesús subió a la cruz. No existíamos nosotros. De hecho, todos los pecados por los cuales Jesús murió estaban en un futuro. Pero aún si nosotros nos vamos no solamente a la fecha en que Jesús muere, en el año 33 después de Cristo, no, sino que nos vamos más allá atrás en la eternidad. La Biblia dice que en la eternidad fue cuando Dios determinó que el Señor Jesucristo moriría por todos aquellos pecadores que Él había predestinado y luego en el tiempo nos está llamando. Pero fue en el momento, en la eternidad, en que Dios predestinó a su Hijo Jesucristo, predestinó que el Señor muriera por nuestros pecados y predestinó a los que iban a creer en Él para salvación. Fue allá en la eternidad donde Él determinó, por decirlo así, nuestra historia. Pero ahora en el tiempo, y recuerden que eternidad es todo y el tiempo es solamente un eslabón dentro de la eternidad. Por eso coloco ahí una bolita en unas manos para que nosotros entendamos que lo que nos está pasando, que lo que estamos viviendo, que lo que nosotros somos es una cosa chiquitica, es una cosa tan pequeñita, es una cosa tan transitoria. Cuando nosotros abrimos nuestros ojos y nos damos cuenta que somos parte de un plan muchísimo más grande de Dios, que fue trazado por su mente y su corazón en la eternidad. Entonces dice, a los
A los que predestinó, versículo 30, a estos también llamó. También nos llamó. ¿Dónde nos llama? En el tiempo. ¿Cuándo me llamó Dios? Bueno, Dios me llamó hace como 34 años. 34 años Dios me llamó y yo recuerdo que hasta le contesté y le dije que yo, aleluya, no iba a ser, que yo para eso no. Yo decía, yo no sé qué es lo que tú quieres, haz conmigo lo que tú quieres, pero yo eso de evangélica, uy, qué vergüenza, qué cosa tan fea, qué gozo horrible, lo privan a uno allá. No. A mí no me digas eso, yo hago lo que tú quieras. Más, si quieres hasta misa voy, pero a mí no me metan en eso. Eso lo dije hace 34 años y ya miren por dónde voy. ¿Por qué? Porque no es que yo quiera, sino que yo estaba predestinada para estar aquí. Si me muestran la película, salgo corriendo. Y digo, no, a mí no me van a poner en eso. Pero ese era mi destino. No era parte de mi sueño. O sea, yo no soñaba con estar en una iglesia enseñando la Biblia. Jamás soñé eso. Jamás soñé eso. Y nada de lo que soñé se hizo realidad. Lo que se hizo realidad fue lo que Dios determinó para mi vida. Entonces dice, a los que predestinó, eso sucedió en la eternidad. Ahora llega en el segmento llamado tiempo, en la historia en que yo vivo, en la que vives tú. Y a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Cómo nos justificó? ¿Qué significa justificar? Esto es muy importante que lo entendamos. ¿Qué significa justificar? Una definición de justificar. La definición correcta de justificar, sin meterme con la Biblia ni con ningún libro, es declarar inocente a alguien que es culpable. Eso es justificar. Justificar. Entonces ella vino y se justificó. Es decir, no se hizo responsable, sino que se justificó. No, yo no la partí, fue que la dejaron ahí o eso estaba partido. Se justificó con una mentira, se justificó con una excusa, pero se justificó. Es decir, no se hizo culpable, no dijo, sí, yo partí la guitarra. O yo no dije, ella la partió. No, ella no la partió. Es que lo que pasa es que eso estaba mal puesto ahí. Entonces ya le eché el muerto a otro que anteriormente la había puesto ahí. ¿Sí? Entonces yo voy aquí, bueno. La palabra justificar significa eso, declarar inocente al culpable. Pero Dios no puede declarar inocente al culpable porque sería entonces injusto. Injusto. Si yo declaro a una persona que es culpable, inocente, así de chévere, y porque sí, porque a mí se me antoja, entonces yo soy también injusta. Dios nos justifica sobre la base de que Jesucristo paga por mi pecado. La justificación tiene que ver no con la injusticia de Dios. La justificación no tiene que ver con una cualidad que le inventan a Dios de que Él pasa por alto los pecados. No, Dios de ninguna manera, dice Dios allá en el libro del Éxodo, dice que de ninguna manera dará por inocente al que es culpable, porque Él es un Dios justo. La justificación viene porque Dios toma a su Hijo Jesucristo y le hace pagar en su carne el castigo por mi pecado. Pagado mi castigo y pagada mi deuda, es que Dios me dice, ya mi Hijo pagó por ella, mi Hijo murió en la cruz, la paga del pecado es muerte, Jesús murió por ella, ahora yo, porque soy justo, porque ya hubo alguien que puso su vida por ella, ya la deuda la pagaron y no se la puedo cobrar. Hay un principio en derecho que dice que una persona no puede ser juzgada 2 veces por el mismo delito. Pero mi delito, mi maldad y mi pecado fueron juzgados en la cruz del Calvario y por eso la cruz es tan terrible, la cruz es tan dolorosa, la cruz es tan horrenda que dice el profeta Isaías que quitamos la cara y no queremos ver. Se vieron la película, todos se vieron la película de Mel Gibson acerca de la pasión, ¿cierto? No tuvieron un momento en que dijeron ya no quiero ver más. Sí. Hubo un momento en que pero ya no más, o sea, están exagerando, o sea, barro, ya. Había gente que decía, ay no, ya no le haga más nada a ese señor. Gente que no sabía qué era lo que estaba tratando de expresar el director de la película. Bueno, lo dice Isaías, que era tan horrendo el dolor que le infringían al Señor Jesucristo en la cruz, dice que como que apartamos de él el rostro. Eso lo pudo captar con una precisión magistral
Mel Gibson pudo captar eso como ningún otro cristiano pudo captar ese momento de la pasión de Jesús tan terrible. ¿Y qué estaba sucediendo ahí? ¿Qué estaba sucediendo ahí? Pues estaba sucediendo que en él estaba siendo castigado nuestro pecado, nuestra maldad. Así que Dios no pasó por alto mi pecado. Dios se lo cobró a su Hijo Jesucristo. Y la justicia de Jesús, porque Él nunca mintió como yo, nunca pecó como yo, nunca hizo nada de lo que hice yo o de lo que hiciste tú. La justicia perfecta de Jesús me es transferida por gracia. El único requisito es creer. Entonces, ¿quién hizo eso? O sea, ¿quién me justificó? El mismo Dios que me predestinó y el mismo Dios que me llamó. El mismo Dios hizo todo eso. Y dice, y a los que predestinó a esto también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Y fíjense que glorificó es la última fase de la salvación, cuando ya podamos estar en su presencia libremente, cuando tengamos un cuerpo glorificado, que es lo último, pero fíjense que está escrito como en pasado, como algo que ya está terminado, como algo que ya está realizado. ¿Por qué? Porque hace parte de la predestinación, de algo que Dios determinó en la eternidad y que necesariamente se va a cumplir en el tiempo. Bueno, entonces ahora hay una pregunta. Antes de que pasemos a esta pregunta, tenemos que preguntarnos. Yo les preguntaba al principio que quién de ustedes tenía alguna lucha y todos alzaron la mano, o sea que todos tienen una batalla campal con algo que no sé qué es, pero que la Biblia dice que somos más que vencedores. ¿Tenemos ahora una idea clara de a qué se refiere Dios con que somos vencedores en esa batalla? Vencedores por cuanto el propósito de Dios, conforme a nuestra elección y predestinación, se va a cumplir, oígase bien, no a pesar de lo que les esté pasando, sino precisamente a través de lo que les está pasando. O sea que ahí sí podemos entender que a los que amamos a Dios y que fuimos llamados con su propósito, ahora sí podemos decir, todo nos está ayudando para bien, aunque no lo queramos reconocer. Pero todo lo que te está pasando está diseñado por Dios para tu bien. ¿Y cuál es ese bien? Que te parezcas a Jesucristo. Que no seas lo que eres ahora, porque ese no es el diseño de Dios para tu vida, porque ese no es el destino que Dios tiene para ti. El destino que Dios tiene para ti es que seas como Jesús. Por lo tanto, lo que te está pasando está encaminado a que eso suceda. Porque ahora viene la pregunta, más adelante en el versículo 31. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? ¿Alguna vez hemos sentido que Dios está en contra de nosotros? ¿Alguna vez hemos sentido que como que Dios se convirtió en nuestro enemigo? Es la pregunta. Aquí dice que Dios está por nosotros, o sea que está del lado de nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Nosotros somos estos, los que fuimos llamados, los que fuimos predestinados, los que aman a Dios, los que nos están sucediendo cosas no deseadas por nuestro corazón, pero sí predestinadas por Dios para que se cumpliese en nosotros su propósito. Entonces, ¿puede estar alguien en contra de nosotros? Realmente sí, claro que tenemos enemigos. ¿Quién de ustedes tiene enemigos? Entonces la pregunta es, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, si aún nuestros enemigos lo que nos puedan hacer son cosas que según el propósito de Dios, fluyen para nuestro bien. Como a José, que primero lo vendieron, luego lo acusaron, luego lo dejaron ignorado en una cárcel, pero a través de todas esas cosas que le pasaron, se cumplió el propósito de Dios en su vida.
Y terminó él con todos sus hermanos que lo habían vendido y todos sus hermanos a sus pies postrados pidiéndole que les diera comida. Terminó él sacando a todos sus hermanos de la hambruna y trayéndolos a vivir en la opulencia y la abundancia de Egipto. ¿Se cumplió su propósito? Sí, se cumplió. ¿Pero a través de qué? De sus enemigos. Por eso el que puede ver la vida, escuche, si usted puede ver la vida así, usted deja de ser todo lo contrario de Jesús. Rencoroso, problemático, amargado, asustado, temeroso. Me la están haciendo, ahora qué voy a hacer para fregarlo a él, y yo que fui. O sea, toda esa quejadera, toda esa rabia, toda esa cosa desaparece. ¿Por qué? Porque la vida se convierte en una película mucho más grande donde finalmente Dios tiene el control y eso produce paz y tranquilidad. Finalmente Dios tiene el control. Y el que tiene el control tiene un destino para mi vida. O sea, el que tiene el control del universo, escuche bien, el que tiene el control del universo entero. Y cuando decimos el universo entero, lo bueno, lo malo, los brujos, todo lo que haya en el universo, sus peores enemigos, todo está bajo el dominio de un Dios que te amó, te llamó y te escogió para que te parezcas a su Hijo Jesucristo. Eso produce paz, eso produce tranquilidad, eso produce mansedumbre. Al fin y al cabo no estoy en manos del enemigo. Estamos en manos de un Dios sabio, cuya sabiduría está muy por encima de nosotros y no lo podemos alcanzar, pero sí es digno de confianza. Y ahora nos va a decir Pablo por qué es digno de confianza. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Volvamos al Jordán. Dios dice de Jesús: este es mi Hijo amado, en el cual me deleito, en el cual tengo complacencia. Él no puede decir eso de mí porque yo ni existía. Y tampoco puede decir eso de Herodes, ni de Pilato, ni de ninguno de los sinvergüenzas que estaban ahí. El poco mentiroso, el Judas, el Pedro que andaba con un cuchillo buscando con quién meterse. Todos eran una parranda de pecadores. ¿A quién iba a mirar Dios y tener deleite y tener complacencia? Si algo amaba y valoraba a Dios era a su Hijo Jesucristo. Y la razón y la lógica con la que el apóstol Pablo escribe para que nosotros entendamos que Dios está de nuestro lado, nos está diciendo, si siendo pecadores Él entregó lo que más amaba, lo más precioso, lo más grande, lo más glorioso, lo único santo, lo único justo, lo único puro, lo entrega por nuestra salvación, ¿cómo va a estar Dios en contra nuestra? ¿Y cómo nos va a negar cualquier cosa que sea para nuestro bien? Repito, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas. Nuestra incredulidad, nuestra desconfianza y nuestros temores frente a esta realidad es ofensiva para Dios. Debemos ser personas felices, dichosas, seguras, confiadas, gozosas. ¿Por qué? Porque Dios no está en contra, sino a favor de nosotros. Porque lo más grande que Dios podía dar, ya lo ha dado. Así que cualquier cosa que yo necesito es poquito para Dios. Lo más grande, lo más costoso, ya lo dio. Bueno, ahora el apóstol Pablo se va para el plano jurídico. Eso tiene que ver con nuestras emociones, con nuestros temores, con nuestras angustias. Ay, ¿será que me va a pasar algo malo porque yo el otro día estaba haciendo esto? ¿Será que Dios está bravo conmigo por esto y por esto y por... Hermanos, si no existiera Jesús, si Él no nos hubiese escogido y no nos hubiese justificado, pues sí, estuvieras bravo con nosotros, pero Él no está bravo con nosotros. Recuerden Romanos 5:1.
Justificados pues por la fe en Cristo, tenemos paz para con Dios. Estamos a paz y salvos con Dios, porque Cristo pagó todo. Ahora, eso en cuanto a nuestras angustias y nuestros temores, pero ahora vamos a un plano jurídico donde el apóstol Pablo nos lleva como a un estrado de, ¿será verdad que Dios está siempre a favor de nosotros? ¿Será verdad que Dios siempre es por nosotros y no contra nosotros? Siempre Dios es por nosotros. Pero, ¿quiénes somos nosotros? Bueno, aquí dice el apóstol Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Para que alguien me condene, tienen que acusarme de algo. Tiene que haber un acusador. Bueno, acusador sí los hay. De que los hay. Está el diablo, que es el que más acusa, y unos hermanitos que dicen ser hermanitos, pero no son hermanitos, sino son hijos del diablo, porque la labor fundamental del diablo es acusar. Entonces, siempre que hay alguien acusando, ahí está el diablo feliz, porque a él lo que le encanta es eso, acusar, sobre todo acusar a los hijos de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Es decir, tenemos un juez, el juez de toda la tierra, ese es Dios. Génesis 18:25 dice que Dios es el juez de toda la tierra. Y Juan capítulo 5, versículo 22, si alguien lo tiene, dice que Dios le ha dado la potestad de juzgar por completo al Señor Jesucristo. O sea, Dios delegó todo, o sea, Dios es el juez de toda la tierra, pero ha delegado toda la función de juez, de juicio, la ha delegado en su Hijo Jesucristo. Entonces, si hay que acusar a alguien para condenarlo, para castigarlo o para hacerle algo, hay que acusarlo frente al juez. Y el único juez que hay, pues es Dios, ¿cierto? Pero resulta que ese juez, que es Dios, es el mismo que ya nos justificó. Imagínense, usted va a ir con una acusación frente a un juez que es el papá del acusado y que ya con unos fundamentos jurídicos legales, por así decirlo, para que lo podamos entender, ha declarado a esa persona justa. ¿Quién se va a meter en ese juicio que no tiene ninguna posibilidad de avanzar? Por eso dice, ¿quién acusará a los hijos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si el que los ha justificado es el mismo juez, es el mismo el mismo ante el cual yo llevo. Por eso, esto es como para sentarnos a pensar en nuestras acusaciones de nuestros hermanos, o sea, en eso de acusar a los hermanos, lo complicado que es, porque si ha sido justificado por Cristo, pues la tenemos perdida. Esta es una batalla que Satanás tiene perdida. Y si la perdió el diablo, que es más astuto que todos nosotros, cuanto más nosotros. Ahora dice, ¿quién es el que condenará? Los que condenan son los jueces. Pero si Cristo es quien murió, o sea, el que pagó, el que estuvo preso, el que estuvo muerto, el que pagó la pena que se le adjudica a ese delito, fue Jesucristo, y Él es el juez. O sea, ¿cómo nos va a condenar si Él ya pagó por eso? ¿Quién es el que condenará si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros? Entonces está Dios el Padre, que es el juez, que es el que justifica, está Dios el Hijo, que es Cristo, el que Él mismo con su cuerpo pagó la deuda. Entonces, ¿podrá una acusación contra un escogido de Dios prosperar en semejante tribunal? Pues la respuesta es obvia. No. Nadie nos puede acusar. Dios no está bravo con nadie. Dios está haciendo que el mundo gire de tal manera que nos parezcamos a Jesús. Eso es todo lo que Dios está haciendo. Dios no está castigando a su pueblo. Dios no está castigando a sus hijos. Dios no está castigando a nadie. Dios nos está disciplinando como un padre disciplina a sus hijos para que podamos participar de su carácter, de su santidad, de su justicia, de su integridad. Es más, la Biblia dice que si se nos deja sin disciplina somos bastardos. Es decir, que si hay una persona a la que no le pasa nunca nada malo, esa persona no es hijo de Dios.
los que tenemos papá y papá que nos ha querido, nos han dado. Y la generación de ahora nadie la toca porque dicen que es la generación de cristal o que el niño si le pegan se traumatiza y todo eso, pero a todos nosotros que somos de lo más sano, la generación más sana, nos dieron con chancleta, nos dieron con correa, nos encerraron en un cuarto, nos dejaron una noche sin cenar y aquí estamos, cero trauma, cero complejo, cero nada, somos unos guerreros, somos valientes. ¿Por qué? Porque mi papá me ama. Por eso sacaba la chancleta, sacaba la correa, porque convertirme en una persona decente era muy importante para mi papá. Y eso es una generación que yo no sé, cómo es la que viene, no sé qué va a pasar, pero Dios es de esa generación, de la generación que disciplina a los hijos que se andan pareciendo a quien no se deben parecer. Así de sencillo. Entonces dice, ¿quién nos separará? Otra pregunta, recuerde que son preguntas. Ahora viene otra pregunta, ¿será que Dios no me quiere? Porque me va muy mal. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Está diciendo, ¿será que cuando me pasen algunas de esas cosas es porque Dios ha dejado de amarme? Y mire la respuesta del apóstol Pablo. Él responde con un salmo y dice, como está escrito, por causa de ti, o sea, por causa de tu amor, por causa de que somos tuyos, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción? En el mundo tendrán aflicción. Y decía que el tutor, el maestro, no, que decía que el discípulo no podía ser diferente a su maestro. Si al maestro lo habían perseguido, al discípulo también lo perseguían. El discípulo no es mayor que el maestro. Entonces, es por causa de su nombre, es por causa de Jesús que somos perseguidos. Hoy amaneció una noticia tragiquísima de un muchacho, ¿cómo se llama? Un muchacho apasionado por Jesucristo, que defendía la vida en el vientre de la madre, que defendía el matrimonio heterosexual, que defendía los valores, los principios y que proclamaba al Señor Jesucristo a todo pulmón y lo hacía. ¿Por qué? ¿Porque era malo? No, por lo contrario. Por lo contrario. Es precisamente ese asesinato el que muestra la maldad de los hombres y la justicia de él, la santidad y la integridad de este muchacho, el testimonio de este muchacho, la luz que este muchacho esparcía, no la soportaban los que viven en tinieblas y prefirieron matarlo. ¿Cómo mataron a Esteban? No soportaban. La Biblia dice que cuando apedreaban a Esteban, lo apedreaban porque no soportaban la sabiduría con la que hablaba. No podían soportarla porque no tenían un argumento para rebatirlo. Y dijeron, vamos a matarlo porque no queremos oírlo más. Y eso fue exactamente lo que hicieron con este muchacho. Entonces, no es porque Dios esté enojado, es por causa de que el amor de Dios está sobre esa vida. Es por causa de que Dios obró una obra tan poderosa en ese muchacho que alumbraba el mundo de tal manera que los amantes de las tinieblas o los del reino de las tinieblas no lo pudieron soportar más y decidieron matarlo. Dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero, versículo 37, dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ahí la palabra amó está como en un proceso de amor perfecto. Un amor, cuando dice que Dios nos amó, se refiere a todo lo que Él hizo. Y significa que todo lo que Él hizo por nosotros está completo. No hay nada que Él necesite hacer más. Él ya lo ha hecho todo. La historia de nuestra vida se va desenvolviendo poco a poco, pero es una historia
de victoria. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, somos más que vencedores. En todo lo que nos pasa, somos más que vencedores. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Vamos al versículo 38 y 39, dice, por lo cual estoy seguro. Mire cómo dice Pablo, estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, o sea, todos los demonios juntos, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, tenemos grandes verdades aquí. Todo lo que nos pasa es para nuestro bien. El mundo gira a nuestro favor, porque el que lo hace girar es Dios y Él nos amó. Eso por un lado. Segundo, nadie nos puede acusar y nadie nos puede condenar. Y tercero, nadie nos puede separar del amor de Dios. Nadie. Y eso no depende de nosotros, lo hizo Dios. Es una verdad absoluta a la cual podemos acudir en cualquier momento de nuestra vida y en cualquier situación moral, emocional o espiritual en la que nos encontremos. Así nos encontremos allá en la gloria, así nos encontremos tirados en el piso con la cara en la tierra, así nos encontremos en la depresión más horrenda o en el estado de plenitud más alto, no importa cómo nos encontremos, la Biblia dice que somos más que vencedores. Y punto. Este es mi destino, este es un destino que está cerrado, que está acabado. La Biblia dice que no hay acusación contra mí, que no hay ningún demonio contra mí, que no hay brujería, que no hay hechicería, que no hay nada. Que pase lo que pase, Dios es soberano sobre todo lo que existe y sobre todo lo que me pasa. Y todo lo que me pasa redunda para mi bien y para que se cumpla el propósito de Dios.